vamos iniciando, ¿no? Vamos iniciando la sesión. Buenas tardes, señoras y señores consejeros electorales, señoras y señores representantes de los partidos políticos. Sean bienvenidas, bienvenidos a esta sesión extraordinaria del Consejo General, misma que da inicio siendo las 18:03 del día de hoy, 1 de noviembre del 2023, para lo cual le solicito al secretario ejecutivo nos verifique la existencia de quórum legal para sesionar. Buenas tardes a todas y a todos. Me permito pasar lista de asistencia. Está el consejero presidente, el maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, las consejeras y consejeros electorales, la maestra Brenda Mora Aguilera, el licenciado Carlos Casas Roque, el maestro Arturo Sosa Carlos, el licenciado Israel Guerrero de la Rosa, la maestra Yasmín Reveles Pasillas y la maestra Sandra Valdés Rodríguez. Asimismo, nos acompañan el licenciado Gerardo Lorenzo Acosta Gaitán, representante propietario del Partido Acción Nacional. Veo conectado también al licenciado Miguel Jaque Salazar, representante propietario del Partido del Trabajo. Al licenciado Alexander Antonio Román Rosales, representante propietario del Partido Morena. A la licenciada Olga Alejandra Hernández Medina, representante suplente del Partido Encuentro Solidario Zacatecas. También veo que se conectó en Partido Nueva Alianza la licenciada Katia Guadalupe Tenorio, representante propietaria, y al licenciado Arturo Eliu Ortiz Arellano, representante propietario del Partido Movimiento Alternativa Zacatecas Más. Entonces, me encuentra también las y los integrantes de la Junta Ejecutiva, quienes asisten con voz informativa, el contador público Jesús Limones Hernández, titular del órgano interno de control. Conforme a lo establecido en el reglamento de sesiones del Consejo General y de los consejos distritales y municipales del Instituto, me permito informar que hay una asistencia de 7 consejeras y consejeros electorales con derecho a voz y voto y 6 representantes de partido político con derecho a voz, y su servidor Jorge Chiquitos Díaz de León, secretario ejecutivo, por lo que existe quórum legal para llevar a cabo la sesión, consejero presidente. Muchas gracias. Una vez que el secretario ejecutivo nos ha dado cuenta de la existencia del quórum legal, damos inicio a esta sesión y le solicito al secretario ejecutivo nos presente el proyecto del orden del día para la sesión. Con su permiso, presidente, el proyecto del orden del día que se pone a su consideración es el siguiente. Como punto número 1 es la lista de asistencia y declaración del quórum legal. 2, lectura y aprobación en su caso del proyecto del orden del día. 3, proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por el que se fijan los límites de financiamiento privado para las aportaciones de candidaturas para el ejercicio fiscal 2024. 4, proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por el que se determinan los topes de gastos de pre-campaña para los partidos políticos para las elecciones a diputaciones locales y ayuntamientos para contender en el proceso electoral 2023-2024. 5, proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por el que se determinan los topes de gastos para la obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes a candidaturas independientes para las elecciones de diputaciones locales y ayuntamientos para contender en el proceso electoral 2023-2024. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día, por si alguien de ustedes desea intervenir. Al no haber intervenciones, señor secretario, favor de poner a consideración de las y los consejeros electorales la aprobación del proyecto del orden del día y demos cuenta del resultado de la votación. Con su permiso, presidente, consejeras, consejeros electorales,
se le solicita manifiesten el sentido de su voto en la forma acostumbrada en relación al proyecto del orden del día. Quienes estén a favor. Presidente, le informo que con 7 votos a favor, 0 en contra, se aprueba por unanimidad. Asimismo, le informo que veo que se está conectando el representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, el licenciado Jaime Alberto Reyes Sánchez. Bienvenido, señor representante. Muchas gracias, secretario ejecutivo. A favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. Corresponde al número 3, presidente, y se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por el que se fijan los límites de financiamiento privado para las aportaciones de candidaturas para el ejercicio fiscal 2024. Muchas gracias. Para que nos presente los considerandos de este proyecto de acuerdo, le cedo el uso de la palabra al maestro Arturo Sosa Carlos, que es el presidente de la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos. Adelante, consejero. Presidente, si me permite, antes de que el consejero tome la palabra, informo la llegada a esta sesión de manera, por supuesto, virtual, del representante propietario del Partido Revolución Popular Zacatecas y del representante suplente del Movimiento Ciudadano, Antonio Rivera Ruiz Esparza, y Luis Menchaca de Revolución Popular Zacatecas. Gracias, bienvenidos a la sesión extraordinaria. Adelante, consejero. Bien, muchas gracias y por supuesto buenas tardes. Buenas tardes A todos. Buenas tardes. Este proyecto de acuerdo que se presenta a la consideración de este colectivo, el Consejo General y los representantes de los partidos políticos, está basado en el artículo 56, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y el artículo 87, numeral 1 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, en que se señala que el financiamiento que no provenga del erario público tendrá las siguientes modalidades, y me voy al inciso B, que es el que nos ocupa y que a la letra dice: las aportaciones voluntarias y personales en dinero o en especie que las y los precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas, y se determina que el financiamiento se ajustará a los límites anuales siguientes. Para las aportaciones de candidaturas, así como de simpatizantes durante los procesos electorales, será el 10% del tope de gastos para la elección de la gubernatura inmediata anterior, es decir, la de 2020-2021, y que correspondió en este caso a la cantidad de 34.729.800 pesos. De esto se desprende que el 10% de tales aportaciones que pueden hacer los candidatos durante el proceso electoral 2023-2024 es por la cantidad de 3.472.980 pesos. Es evidente que esta cantidad es la global y será otra cantidad similar, pero esto lo trataremos en el punto correspondiente, para la búsqueda de apoyo ciudadano de las aspirantes y los aspirantes a candidaturas independientes. Se propone esta medida de manera directa porque así lo establece la ley y porque nuestro Consejo General en aquel entonces, en el 2020-21, mediante el acuerdo respectivo, estableció ese tope para la campaña a la gubernatura de ese proceso electoral. Los números, las cantidades específicas por ayuntamiento y por diputaciones están contenidas en los proyectos que se les darán a conocer en el próximo punto. Sería mi comentario. Quiero referir que ha sido un trabajo arduo el que la Dirección de Organización Electoral y Partidos Políticos de nuestro instituto, a través de su personal y por supuesto de su director, han realizado para llegar a este momento, y que por supuesto ponemos a consideración de este Consejo General. Gracias. Muchas gracias, maestro Arturo Sosa. Bien, le pediría al secretario ejecutivo
nos dé lectura a los puntos resolutivos del proyecto de acuerdo, por favor. Con su permiso, presidente, el punto de acuerdo primero dice: el monto máximo que cada partido político podrá recibir en el año 2024 por aportaciones de candidaturas en dinero o en especie será la cantidad de 3.472.980 pesos. Segundo, la suma de financiamiento privado de los institutos políticos bajo todas sus modalidades, incluyendo la del autofinanciamiento, rendimientos financieros y financiamiento por sus dirigencias nacionales, en ningún caso podrá ser superior al monto de financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y actividades específicas. Tercero, notifíquese al Instituto Nacional Electoral por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los organismos públicos locales la aprobación del presente acuerdo para los efectos que haya lugar. Cuarto, publíquese este acuerdo en la página de internet del instituto. Sería cuanto, presidente. El audio. Perdón. Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de acuerdo por si alguien desea intervenir. Al no haber intervenciones, señor secretario ejecutivo, por favor de poner a la consideración de las y los consejeros electorales la aprobación del presente proyecto de acuerdo y darnos cuenta del resultado de la votación. Con su permiso, presidente, consejeras, consejeros electorales, se les solicita manifestar el sentido de su voto en la forma acostumbrada con relación al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por el que se fijan los límites de financiamiento privado para las aportaciones de candidaturas para el ejercicio fiscal 2024. Quienes estén a favor. Presidente, le informo que con 7 votos a favor, 0 en contra, se aprueba por unanimidad. También me permito informarle, me parece que se desconectó de esta sesión el representante propietario del partido Morena. Gracias. Señor secretario, favor de continuar. Perdón, ya se volvió a conectar por aquí. Perdón, una disculpa. Favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. Corresponde al número 4, presidente, y se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por el que se determinan los topes de gastos de precampaña para los partidos políticos para las elecciones a diputaciones locales y ayuntamientos para contender en el proceso electoral 2023-2024. Bien, pues de igual manera, para que nos presente los considerandos de este proyecto de acuerdo, le cedo el uso de la palabra al maestro Arturo Sosa Carlos, presidente de la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos. Adelante, consejero. Muchas gracias. Bien, como lo mencionaba previamente en el acuerdo que antecede, este proyecto de acuerdo tiene su base en el acuerdo que el Consejo General de este instituto determinó en el anterior proceso electoral para la elección de gubernatura y cuyo monto estableció la cantidad de 34.729.800 pesos. ¿Por qué lo menciono? Porque el tope de gastos de precampaña para este proceso tiene que ver con la referencia aquella en virtud de que se dará a calcular para el mismo el 20% de tal cantidad, que es exactamente el doble de la antes referida para el apoyo del financiamiento de candidaturas, que podrán hasta el tope hacer cada uno de los candidatos y candidatas a un cargo de elección popular que en este proceso electoral va a ser realizado. Por lo tanto, el tope de gastos de precampaña para el proceso electoral 2023-2024 que se propone es de 6.945.960 pesos, es decir, el 20% de la cantidad referida previamente, y que para esta ocasión, en virtud de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral realizó la nueva distritación, la nueva demarcación territorial de los 18 distritos que tenemos en el estado de Zacatecas,
hizo que variaran algunas circunstancias que ponemos a su consideración y que creemos que los criterios que se presentan son, además de verificables, confiables, equitativos, por supuesto, verificables, medibles y, claro que, además de ello, objetivos. Pongo como ejemplo el que la anterior distritación mencionaba una cantidad que se podía utilizar en campaña y que era el referente previo de la elección de 2016. Y, sin embargo, para esta ocasión y con la finalidad de que exista un mayor equilibrio, la cantidad propuesta se prorratea entre los 18 distritos, en el caso de las diputaciones, y entre las 58 ayuntamientos, en el caso de las elecciones municipales. Pongo un ejemplo, el distrito de Zacatecas utilizó en los gastos de campaña como referencia para calcular en esta ocasión, son 1.539.646 pesos, y su 20% corresponde a la cantidad de 307.929 pesos con 28 centavos, y así vamos desglosando, buscando el equilibrio y, por supuesto, la equidad en la contienda electoral. Repito, como gasto, como tope de gastos de precampañas para todos y todas las candidatas y para todos y todos los partidos políticos. Sería mi comentario. Lo menciono, tuvimos que hacer esa variación, fue un trabajo muy exhaustivo en virtud de que las condiciones de algunos distritos cambiaron en su seccionamiento y, por supuesto, en el número de ciudadanos. Todos, debo de hacer la observación, tienen un incremento aproximado entre 20 y 30 mil pesos por tope de campaña, es decir, es beneficioso de alguna forma, pero además está sustentado en estos criterios y, por supuesto, en nuestra ley electoral del Estado de Zacatecas. Sería mi comentario, presidente y compañeros y compañeras del colectivo, señoras y señores representantes de los partidos políticos. Quiero no dejar de mencionar que en estos trabajos también participo, además de la comisión que me acompaña en organización electoral y partidos políticos, el pleno del colectivo en diferentes reuniones de trabajo. Repito, no fue sencillo, pero estamos sujetos a, por supuesto, a sus observaciones y o comentarios. Gracias, presidente. Muchas gracias. Bien, le voy a pedir al secretario ejecutivo nos dé lectura del proyecto, de los resolutivos del proyecto de acuerdo. Con su permiso, presidente. Punto de acuerdo primero. Se determinan los topes de gastos de pre-campaña para los partidos políticos para las elecciones a diputaciones locales y ayuntamientos para contender en el proceso electoral 2023-2024 en términos de lo previsto en los considerandos 20º y 21º de este acuerdo. Segundo, se instruye la coordinación de vinculación del Instituto Electoral para que de inmediato informe al Instituto Nacional Electoral la aprobación de este acuerdo. Tercero, publíquese un extracto de este acuerdo en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado y en la página de internet del Instituto. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de acuerdo, por si alguien desea intervenir. Por ahí Gerardo Acosta hizo un comentario en el chat. Sí, ¿verdad, Gerardo? Pero bueno, no sé si quieras tomar la palabra. Yo por lo que estás ahí comentando, ¿no? Le cedo el uso de la palabra al representante propietario del Partido Acción Nacional. Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y todos. Justamente era para pedirle a quien pudiera hacernos un poquito más amplia la explicación que daba en su momento el licenciado Sosa, en el sentido pues de que se habla pues de una ampliación a ese tope, y se nos decía así, nada más se refería a un distrito, supongo que era el distrito 1 de Zacatecas, pero que nos
nos decía que era algo bondadosa, que beneficiosa. No sé si valga la pena, toda vez que son 76 topes de gastos, hablando de 18 distritos y 58 municipios, pues no sé si fueran un poco más explícitos o nos ampliaran un poquito más en general a qué se refería con esa cuestión, meramente para tener el dato, ya que del acuerdo pues no se desprende nada al respecto. Y con ese comentario que hacía, creo que bien valdría la pena que nos ampliara un poquito más esa información. ¿Es cuánto, presidente? Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, en los resolutivos es muy claro el primero que lo dice en términos de lo previsto considerando 20º y 21º. Entonces, no sé si el consejero Arturo Sosa, o bien el secretario ejecutivo o el director de organización, quien guste, poder comentar lo relativo a lo que viene ahí en los considerandos 20º y 21º. Consejero Arturo Sosa. Sí, cómo no, si me permite. Adelante. Yo lo refiero porque con la fórmula anterior correspondía a la anterior redistritación, por lo tanto los criterios no podían ser utilizados de igual manera, en virtud de que, por ejemplo, en ayuntamientos queda tal cual, con la fórmula anterior, porque ahí no cambiaron secciones, no cambiaron padrón, pero para esta ocasión sí se tuvo que partir de aquella distribución y luego hacer con la nueva distritación los ajustes que correspondieran al padrón de cada distrito. Yo mencioné uno de ellos como ejemplo, pero más que prorratear, se ajustó precisamente la fórmula de padrón de ciudadanos en el padrón de ese respectivo distrito, y así están cada uno de los 18, están explicados en las tablas que se pusieron en la dirección de organización que elaboró el proyecto y que en comisión también lo platicamos. Es decir, en general yo menciono que todos prácticamente suben en un cantidad, no porcentaje, porque es distinto. No es lo mismo el distrito de Calera que el distrito, cualquier distrito de los 3 distritos de Guadalupe o el distrito Tlaltenango. Es decir, se trató de encontrar la fórmula que hiciera más equitativo esta distribución. Ese fue el resultado de un trabajo muy arduo, muy exhaustivo, y no podíamos usar los mismos criterios por la determinación del Consejo General de hacer nuevos prácticamente distritos, porque muchos variaron. Por ejemplo, Guadalupe ya absorberá partes, secciones de Villanueva. Yo lo puse exclusivamente como uno de ellos, pero no está en sí dividido en términos iguales, que era la fórmula anterior, porque correspondía a distritos perfectamente preestablecidos, y esta vez hubo esa variante de que algunas secciones accedieron a un distrito nuevo y ese distrito los perdió, aunque obtuvo otras que equilibraron la famosa media, la desviación estándar, que fue uno de los criterios para esa redistritación. Repito, en municipios no hubo ninguna variante, son cantidades perfectamente prorrateadas, porque ya se habían establecido desde entonces lo que una precampaña cuesta en Susticacán, como lo que una precampaña cuesta en Zacatecas, y por supuesto los topes en ese sentido son distintos en virtud del electorado al que va, o la militancia al que va dirigida esa precampaña y en su oportunidad la campaña correspondiente. Sí, sería esa la explicación. Si desea más comentarios, pues le pudiéramos pedir al director. Lo mencionamos en cada uno de los considerandos, si se refieren en los resultados en cuál se podrá consultar precisamente esa tabla. Por supuesto, estamos atentos a sus comentarios. Muchas gracias, consejero. ¿Alguna otra intervención? Si no, tiene la palabra la consejera, la maestra Yasmín Reveles Pasillas. Adelante, consejera. Sí, gracias. Solamente para hacer una precisión en el acuerdo, en las tablas que se presentan en este consejo, el primer cálculo es el paso 1,
y el segundo cálculo es el paso 2. Sin embargo, en el acuerdo hace referencia a un paso 1 y de ahí se traslada a un paso 3. Entonces me parece que eso crea una confusión en el acuerdo. Si pudieran verificarlo, es en la página 10, paso 1, y en la página 11 inicia el paso 2. Solamente son 2 pasos, y no tiene relación numérica. Es paso 1, paso 2. ¿Es cuánto? Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Si no la hay, señor secretario ejecutivo, favor de poner a la consideración de las y los consejeros electorales la aprobación del proyecto de acuerdo con la precisión, puntualización que hace la consejera Yasmín Reveles de que solamente son 2 pasos y que en todo caso se corrija esa parte en el proyecto de acuerdo. Adelante, secretario. Claro que sí, presidente. Veremos la corrección que solicita la consejera Yasmín y en ese sentido lo pondremos en consideración. Consejeras, consejeros electorales, se solicita manifestar el sentido de su voto en la forma acostumbrada en relación al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por el que se determinan los topes de gastos de pre-campaña para los partidos políticos para la elección de diputaciones locales y ayuntamientos para contender en el proceso electoral 2023-2024, haciendo el ajuste que menciona la consejera Yasmín Reveles. Quienes estén a favor, sírvanse a levantar la mano, por favor. Presidente, con 7 votos a favor, 0 en contra, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario ejecutivo. Favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. Corresponde al número 5, presidente, y se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por el que se determinan los topes de gastos para la obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes a candidaturas independientes para las elecciones de diputaciones locales y ayuntamientos para contender en el proceso electoral 2023-2024. Muchas gracias. Una vez más le cedo el uso de la palabra al maestro Arturo Sosa Carlos para que nos presente los considerandos relativos a este proyecto de acuerdo. Adelante, consejero. Bien, muchas gracias nuevamente. Bien, partiendo del antecedente de que las candidaturas independientes en general en la ley son tratadas como un partido político de nueva creación y tiene las mismas reglas y las mismas, por decirlo así, limitaciones en la ley para los gastos, en este caso de obtención del apoyo ciudadano, que es el equivalente de las precampañas en los partidos políticos. Este proyecto de acuerdo del Consejo General determina que los topes de gastos para la obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes a candidatas independientes para las elecciones a diputados locales y ayuntamientos para contender en el próximo proceso electoral 2023-2024 y que iniciará formalmente el próximo 20 de noviembre, establece la fórmula de acuerdo al artículo 325, numeral 2 de la ley electoral, que ese tope de gastos para la obtención del apoyo ciudadano para el proceso electoral 2024 será el equivalente del 10% de la cantidad que fue el tope de gastos en la elección de gobernatura del Estado, diputaciones locales y ayuntamientos que se dio para el proceso electoral del 2020-2021, es decir, los ya multicitados 34.729.800 pesos, por lo que de conformidad con el ordenamiento legal que se ha esgrimido en el proyecto de acuerdo correspondiente, el tope de gastos que se determina para este proceso electoral en la búsqueda de la obtención del apoyo ciudadano para los y las aspirantes a candidaturas independientes será de la cantidad de 3.472.980 pesos, que es exactamente el 10% de la multicitada cantidad que se fijó como tope de gasto de campaña en el proceso electoral 2020-2021. Es una fórmula que está contenida en la ley y que, por supuesto,
en cada uno de los municipios y distritos tendrá que fijarse en las cantidades que correspondan de acuerdo a los proyectos que ya hemos referido previamente. Pero esta es el 10%, es una bolsa máxima que se podrán gastar estos dineros. Muchas gracias, consejero. Le pediría al secretario ejecutivo nos dé lectura a los puntos resolutivos del proyecto de acuerdo. Con su permiso, presidente. Punto de acuerdo primero. Se determina los topes de gastos para la obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes a una candidatura independiente para el proceso electoral 2023-2024 en términos de lo previsto en los considerandos 15º y 16º de este acuerdo. Segundo, se instruye la coordinación de vinculación del Instituto Electoral para que de manera inmediata informe al Instituto Nacional Electoral la aprobación de este acuerdo. Tercero, publíquese un extracto de este acuerdo en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado y en la página de internet del Instituto. ¿Sería cuánto, presidente? Muchas gracias. Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de acuerdo por si alguien desea intervenir. Al no haber intervenciones, señor secretario ejecutivo, favor de poner a la consideración de las y los consejeros electorales la aprobación del presente proyecto de acuerdo. Con su permiso, presidente, consejeras, consejeros electorales, les solicito manifestar el sentido de su voto en la forma acostumbrada con relación al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por el que se determinan los topes de gastos para la obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes a candidaturas independientes para las elecciones a diputaciones locales y ayuntamientos para contender en el proceso electoral 2023-2024. Quienes estén a favor. Presidente, con 7 votos a favor, 0 en contra, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Señor secretario ejecutivo, favor de continuar con el desarrollo de la sesión. Le informo que el orden del día ha sido agotado. Señoras y señores consejeros electorales, señoras y señores representantes de los partidos políticos, no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 18:35 del día de hoy, 1 de noviembre del 2023, se da por concluida esta sesión extraordinaria del Consejo General, agradeciéndoles a todos ustedes su asistencia y que tengan muy buena tarde. Y Buenas